Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Como ya ha indicado el señor presidente, en el Pulso de la Salud, hoy 13 de diciembre se presentarán concisamente 2 puntos. El derivado de la pandemia en manos del doctor Hugo López-Gatell, quien nos señalará cuál es el estado que guarda la pandemia al cerrar la semana epidemiológica 49. Y el maestro Zoé Robledo sigue comunicando en el plan de salud del IMSS Bienestar cómo van los avances generales y la inversión en Nayarit, Tlaxcala, Colima, Baja Sur, Sinaloa, Sonora y Campeche. Es cuanto. Permiso, presidente. Gracias, maestro. Muy buenos días. Zoe, muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Comentamos sobre la pandemia COVID y las infecciones respiratorias en la temporada invernal. Como hemos informado ya desde hace un par de semanas o 3, tenemos un incremento de casos. Estos casos o contagios de COVID-19 atienden a la misma lógica de las infecciones respiratorias, que todas las temporadas de frío, de invierno, otoño-invierno, en todo el mundo y desde hace centenas o milenios incrementan. Esto ya lo hemos explicado también muchas veces. Las infecciones respiratorias causadas por virus tienen una mayor capacidad de transmisión durante la temporada fría, sencillamente porque las gotas de líquido respiratorio, de secreciones respiratorias, duran más tiempo en el aire y eso las hace más viables para que contagien de una persona a otra. También porque solemos congregarnos en espacios físicos cerrados y también porque la eficiencia de la respuesta inmune a nivel del árbol respiratorio es menos eficiente. Todo esto hace que las infecciones respiratorias suelan tener este predominio en la temporada fría. Y COVID no es la excepción. De hecho, como habíamos también comentado hace meses, la predicción más plausible en la comunidad científica global de salud es que COVID-19 progresivamente va a empezar a entrar en temporada, en una fase estacional, va a dejar de tener estas oleadas en la primavera y el verano y empezará a sincronizarse con el resto de los más de 360 virus respiratorios que se conocen que afectan a los humanos. Lo que vemos en la curva epidémica ya muy conocida, esta pequeña colita en el extremo derecho, en donde se ve este incremento que acumula ya 6 semanas, un incremento lento comparado con la velocidad a la que ha crecido, por ejemplo, en la cuarta o la quinta olas, y sin embargo siempre nos interesó informarlo desde el inicio. En la tabla lo que se ven es los números de las 5 semanas más recientes con el promedio diario de casos para cada una de las semanas. Estamos iniciando la semana 50, de modo que la última mostrada ahí es la que cerró, la 49. Afortunadamente, la hospitalización no incrementa en la misma velocidad, subió un punto porcentual la ocupación de camas generales destinadas a la infección respiratoria que requiere hospitalización, está en 4%, y en cambio las camas con ventilador, que son para las personas críticamente enfermas, se mantienen estables en 2%. No quiere decir que así se mantendrá, es probable que haya algún incremento durante algunas semanas, pero afortunadamente hay una importante separación entre los contagios y la probabilidad de tener enfermedad grave o incluso de fallecer, como lo vemos en la siguiente gráfica. Ahí está la curva de las defunciones o de la mortalidad. Lo que vemos es que la segunda ola fue la más letal, después empezó a reducirse y aunque se presentaban las olas, la tercera, la cuarta y la quinta, y ahora esta sexta aumento, la mortalidad es francamente baja. Afortunadamente esto es resultado de la vacunación extensa que se ha tenido en todo el territorio. Lo podemos ver en el resumen de la cobertura vacunal. Estos números son ya conocidos, los hemos informado previamente: 84% de cobertura general, con 91% en personas adultas, 64% en personas adolescentes y 60% en niñas y niños de 5 a 11 años. Finalmente comento sobre la influenza
Es notorio que en el mundo entero, durante los 2 primeros años de la pandemia COVID, prácticamente no circularon los virus de influenza, que típicamente son unos de los virus predominantes en la temporada fría. Esto posiblemente se explica por las propias medidas de contención y mitigación que todos los países establecimos contra COVID-19 y que tuvo un efecto positivo en reducir la transmisión también de la influenza. Pero en este año ya ha vuelto la influenza al hemisferio norte y tenemos una temporada regular con ciertamente la cantidad de contagios que suele incrementarse más o menos hasta llegar a la primera mitad de enero y posteriormente empezará a reducirse. Pero la campaña de vacunación, que es lo que mostramos aquí, recordarán que la iniciamos el 3 de octubre, el lunes 3 de octubre se inició la campaña nacional de vacunación contra influenza, como se inicia todos los años. Llevamos ya 24 millones de dosis aplicadas, esto es el 62% de la cobertura para todo el sector. Tenemos la meta a final de diciembre, en unas 3 semanas más, que es 70%, de modo que vamos a buen ritmo para lo que está programado. Invitamos a toda la población a vacunarse de influenza, teniendo muy claro que no es una vacuna de uso generalizado. Es una vacuna que se destina a personas adultas mayores de 60 años, personas o niñas y niños que tienen menos de 5 años, entre 6 meses y 5 años, mujeres embarazadas, muy importante, mujeres embarazadas que se vacunen contra la influenza y personas que tienen ciertas enfermedades que también hemos comentado muchas veces, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular o pulmonar crónica, o personas que tienen inmunosupresión. Esto lo enfatizo porque lo que vemos generalmente, no solo este año, sino en general, es que las personas jóvenes saludables acuden a los puestos de vacunación contra influenza y esto les quita la oportunidad a las personas que realmente se benefician de la vacuna contra influenza, que son los grupos de población que he mencionado. Las personas jóvenes saludables no hay necesidad de que se vacunen, dado que la vacuna no protege contra la infección, lo que hace es proteger contra el riesgo de complicaciones y de muerte. Y este riesgo es notoriamente más amplio en las personas con las enfermedades que mencioné o los extremos de edad. Por último, recomendaciones generales, las hacemos periódicamente todas las temporadas invernales, no es la excepción en esta. Vacunarse, si estás enfermo, quédate en casa preferentemente para que no contagies a tus compañeras o compañeros de trabajo o de escuela o amistades. Estornudar correctamente, hemos hablado múltiples veces del estornudo de etiqueta, taparse con el ángulo del codo y no con las manos, lavar las manos frecuentemente, limpiar las superficies. En las superficies pueden permanecer los virus respiratorios y ser un mecanismo indirecto de contagio. Y finalmente el cubrebocas, no hay necesidad de debatir, es útil para los espacios públicos cerrados, particularmente muy cerrados como el transporte. Su utilidad se va perdiendo conforme se trata de un espacio más ventilado o al aire libre. Muchas gracias.